Yo sé que a veces es muy dura su rutina y que la vida consagrada es cosa seria y no de risa. Debe ser duro oír pecados todo el día y que los niños lloren justo en lo mejor de su homilía y que la ofrenda ya no alcanza para pagar la luz y el agua, que tampoco le resultan ni los bingos ni las rifas. Sé que duerme solo 5 horas al día y que hay mujeres que lo buscan alucinando fantasías. Sé que el coro muchas veces desafina y que le cantan aleluya en pleno miércoles de ceniza y que motivos no le faltan para vivir con cara larga, pero reciba este pedido que le hacemos de rodillas. Sonría, sonríanos, Padre. ¿Quién es, Padre? Muy bien, estamos al aire, Padre, para felicitarlo por su aniversario, a nombre de todos los radioescuchas de aquí de Cristo Rey y de Radio San Pío, para agradecerle, pues, haber dicho sí a la comunidad, haberle dicho sí al Señor, Padre. Feliz aniversario, Padre. Jorge, gracias, es un lindo detalle de tu parte. De verdad que cuando uno llega a cumplir 27 años de sacerdocio y uno mira para atrás el tiempo que ha pasado, realmente me sorprendo y lo único que puedo sentir es gratitud con Dios. Yo he puesto el tiempo, Dios ha puesto todo lo demás, y gracias por tu amistad y por todas las personas que nos escuchan a través de Radio Cristo Rey, de Radio San Pío y a través de los servicios que damos en las parroquias que estamos atendiendo. De verdad que uno agradece el cariño, las oraciones, el aprecio de la gente, porque Dios nos llama y nos consagramos a su servicio, pero en definitiva el sentido de mi sacerdocio y del sacerdocio, Padre Mena, también Antonio Mena está celebrando hoy los mismos años que yo, nos ordenamos el mismo día y nos ha unido una gran amistad, y aprovecho también la oportunidad para felicitar al Padre Mena por su amistad y por caminar juntos en sí al Señor. Realmente uno le encuentra sentido a su sacerdocio con las personas de las parroquias donde trabajamos, de las comunidades, con todas las personas que de buena voluntad, que tienen receptividad a nuestro ministerio, a lo que anunciamos y a lo que compartimos, desde el testimonio un poco frágil de nuestra vida, pero que lo hacemos con cariño y con amor, y que pedimos a Dios que nos siga dando la gracia de permanecer fieles y de seguir sirviéndolo como Él merece y quiere ser servido, ¿verdad? Sí. Padre, pues usted ha sido un padre misionero, porque dejar su país, Padre, dejar pues, su tierra, su familia, en esa palabra que dice el Señor en la palabra de Dios de deja tu casa, tu patria, pues usted le ha tocado vivirlo. ¿Sabe que sí, Jorge? Yo de hecho me ordené como misionero claretiano y estuve en la misión de la selva, atendiendo una parroquia, Nuestra Señora de la Candelaria. Estuve ahí 3 años y nos tocaba atender 12 pueblos y toda la comunicación era por río. Nosotros logramos al final con el Padre Mena y yo, que trabajamos allí, lograr un comité CODIVA para hacer carreteras, poner teléfonos y eléctricas a estos pueblos. Y de verdad que nos tocó vivir como las peripecias de una naturaleza hostil, de transporte, de la pobreza de la gente. Venir acá ha sido como otro paso en este compromiso. Yo de hecho vine aquí por 1 año, tenía permiso por 1 año, y al final ese año se ha convertido en ya 24 años, me está sirviendo aquí en la diócesis. He estado sirviendo más en mi sacerdocio acá que en mi país. Allá lo estuve por otros 11 años, 11, 14 años más. Y entonces es ahí donde uno ve los planes de Dios. Y realmente donde estoy sirviendo ahora, en la parroquia de San Pío y de San Juan, yo
realmente nunca pensé, ni siquiera me imaginé que algún día iba a estar atendiendo estas comunidades, pero Dios nos sorprende y Dios a veces nos mete en unas aventuras que uno confía, y Él nos dice: navega mar adentro y no temas que estén profundas las aguas, yo estoy contigo. Y eso ha sido como lo que en definitiva nos fortalece y anima a seguirle, porque realmente sí he sentido mucho la gracia y la presencia de Dios, y por eso lo que siento es inmensa gratitud. Padre, ya en estos 37 años, pues usted ha sido muy fructífera su ministerio sacerdotal, libros, las diferentes comunidades, diferentes lugares que le ha tocado visitar. ¿Qué parte ha sido la más difícil, padre, de ese sí, misionero? Mira, yo pienso que no es como un solo momento, yo pienso que han sido varios momentos de la vida. Por ejemplo, yo tuve 6 años de formador y para mí fue una experiencia. Tuve 3 años como auxiliar del rector, como vicerrector, y me tocaron otros 3 años de rector del seminario de los padres claretianos. Y realmente fue una experiencia que a mí me ayudó a crecer bastante, ¿verdad? Porque era tener la responsabilidad de ayudar en el discernimiento a muchos jóvenes, ¿verdad? Pero después en cada parroquia uno encuentra muchos desafíos. Cuando fui a Corpus Christi, yo iba también ahí por 15 días y se convirtieron casi en 18 años. Llegué a una comunidad que tenía fama, que era un quemadero de sacerdotes, y llegué con miedo, y es como llegar cuando a visitar una familia cuando están peleados, ¿verdad? Pero al final el Señor fue conduciendo el proceso, y por eso pude estar tantos años allí. Y luego de allí el obispo me envió a esta parroquia de San Pío y San Juan, y más una escuela, y después me encargó como vicario aquí del Vicariato San Pablo, que es el vicariato central de la parroquia Sagrado Corazón hasta la parroquia San Antonio, ¿verdad? Entonces, realmente el tener todas estas responsabilidades, a veces no tener el suficiente tiempo, ha sido, yo diría, un trabajo intenso, y yo le doy gracias a Dios que me ha dado vida, salud y la disciplina para hacerlo, porque me ha tocado organizarme para mantenerme a la altura del compromiso o de los compromisos que el obispo me ha asignado, por su confianza, aprecio, y pienso que él ha visto en mí la capacidad para hacerlo. Cuando él me ofrecía el vicariato, yo le decía: pero ya tengo bastante trabajo. Me dice: no, tú puedes, tú eres capaz. Y al final uno dice: bueno, si el obispo me lo pide, y él como el pastor y el Espíritu Santo actúa en él y en mí, o sea, decir sí. Y hoy, esta mañana, cuando estaba celebrando la misa, estaba leyendo el texto de la Anunciación y el anuncio que hace el ángel a la Virgen, y la respuesta de la Virgen es: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí todo lo que me has dicho, ¿verdad? Todos tenemos ese momento de anunciación que Dios nos hace cuando nos pide dar un sí difícil, un sí en circunstancias que van a exigir mucha renuncia de nuestra parte, ¿verdad? Qué bueno poder decir sí, y cuando tú me dices gracias por haber dicho que sí, es un sí que se va confirmando en el tiempo, y que es un sí que nos cuesta muchas veces sudores, fatiga, el sacrificio, renuncia, el reducir tu tiempo de sueño, el estirar los días, las noches para hacer lo que se tiene que hacer, pero hacerlo con amor y con gusto. Y yo en conciencia siento que he tratado de dar lo mejor de mí, de llegar a mucha gente a través de lo que escribo en el periódico Río Grande, por la radio, en las predicaciones que hacemos, lo que se puede transmitir a través de la radio Cristo Rey, San Pío. Hemos estado tratando de multiplicar eso, y tú eres testigo, y tú has estado ahí, y tú has sido un amigo muy apreciado para mí, que realmente he visto tu vocación de comunicador, de evangelizador, y que lo has hecho más por amor que por lo que se pueda recibir de todo esto, porque has ido trabajando, yo diría, con muy escasos recursos, pero con ese amor y esa fe y esa confianza en que, como decía el ángel, para Dios nada es imposible, y cuando confiamos en Él, muchas cosas que creían imposibles se logran hacer posibles, ¿verdad?
Claro, gracias, padre. Vamos a tener un programa especial en estos momentos, padre. Hace un año usted nos presentaron un video que se preparó por su aniversario, y donde usted nos cuenta su historia. Y es lo que vamos a estar escuchando ahorita a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde, padre. Conocer más del llamado del padre Wilson, de dónde es, cómo ha sido ese trabajar y ese ir por el mundo, entregando la buena nueva, padre. Lo queremos mucho, lo apreciamos y de verdad, padre, están nuestras oraciones y agradecemos mucho que nos dé la oportunidad, padre, de poder estar en una etapa de su vida acompañándonos, padre. Gracias, Jorge, y tú has sido una persona muy especial para mí. Hemos estado trabajando juntos en muchos proyectos y Dios nos permita que lo podamos seguir haciendo. Y gracias a todos los radioescuchas. Recuerden que el mejor regalo para un sacerdote siempre es orar. Orar para su perseverancia, orar por su fervor. Y como decía San Agustín, algo que yo también me hacía muy presente en mi memoria anoche cuando meditaba sobre este acontecimiento de los 37 años de sacerdocio. San Agustín decía algo: ustedes sacerdotes celebren la Eucaristía como si fuera la primera vez, como si fuera la única vez, como si fuera la última vez. Y para mí eso ha sido algo muy referente en mi vida para mantener ese fervor y celebrar con gusto y transmitir a las personas que participan o nos escuchan a través de estos medios ese amor a Dios y sobre todo ese momento tan especial. Yo pienso que cada domingo es un momento de mucho privilegio, pero de mucha bendición, el poder tener una comunidad que concurre, que asiste, que llena nuestros templos y que podemos tener un mensaje para ellos. Para mí ha sido algo, por un lado, de mucha responsabilidad, pero también muy gratificante el poder tener la receptividad de tanta gente que escucha ese mensaje que el Señor nos inspira. Y como decía la Madre Teresa de Calcuta a sus monjitas, yo le digo lo que Dios me inspira y ustedes escuchan lo que el Espíritu Santo les inspira a ustedes recibir de lo que yo doy, y así lo hago. Y espero que el Señor siga siendo fecundo mi ministerio y el de todos los sacerdotes, ¿verdad? Bendiciones, padre, lo queremos mucho y pues vamos a dar inicio con este audio que usted preparó para su aniversario y conocer lo que ha sido su ministerio. Nuestras oraciones, padre, lo queremos. Hasta luego, padre. Muchas gracias, Dios te bendiga y saludo a toda la gente de Radio Cristo Rey. Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias, un abrazo. A ustedes también. Gracias, bye bye. Tú has venido a la orilla, no has buscado. Queridos amigos y hermanos de nuestras comunidades parroquiales, y con motivo de los 35 aniversarios de mi sacerdocio, quiero compartir con ustedes algunos detalles para que me conozcan más y así podamos entrar en más familiaridad y confianza. Yo nací el 30 de marzo de 1955 en la ciudad de Quito, en Colombia. Mi padre se llamaba Juan Antonio Cuevas, mi madre Raquel Valencia. Nací en una familia de 6 hijos. Tengo 3 hermanos, 2 hermanas. Yo soy el mayor de todos los hijos y ingresé a la comunidad de los misioneros claretianos el 18 de enero de 1974 y fui ordenado el 20 de diciembre de 1981 en la Catedral San Francisco de Asís de la ciudad de Quito. Yo estudié la teología y antropología en la Universidad Pontificia Bolivariana, de la cual saqué una licenciatura, y siendo sacerdote estudié psicología en la Universidad San Buenaventura, donde me gradué como psicólogo con especialización en consejería familiar en la ciudad de Medellín. Quiero ahora contarles a ustedes de un modo un poco sintético dónde he estado en estos 35 años para que ustedes puedan ver un poco la trayectoria de mi ministerio sacerdotal. Mi primera asignación fue allí en la Catedral San Francisco de Asís de la ciudad de Quito. Allí yo tuve la oportunidad de iniciar mi sacerdocio con un poco de... Me extrañaba cuando la gente me llamaba
padre porque yo estaba acostumbrado a que todo el mundo me llamaba Wilson y ahora era el padre Wilson. Y sobre todo cuando me hablaban así las personas mayores, yo sentía como un poquito de incomodidad de ver cómo se cambiaba un poco esa forma de la gente ya relacionarse conmigo. Pero una de las destinaciones que me hizo el obispo fue como director de la Pastoral Juvenil Diocesana. Esto me permitió a mí tener un contacto más directo con los jóvenes. Iniciamos un programa en radio Ecos del Atrato que se llamaba Momento Juvenil, que tuvo mucha audiencia, que creó mucha oportunidad para los jóvenes debatir temas y también de alguna forma emprender actividades que los jóvenes se hicieran sentir a nivel de la diócesis, de crear encuentros juveniles con otras parroquias, con otros pueblos, y esto fue interesante. También tuvimos un periódico que se llamaba Talita Kumi, que quiere decir joven, levántate. Y este periódico también nos permitió ejercer como esa parte literaria, de escribir, de opinar, de crear debates y de escuchar la opinión de los jóvenes, ¿verdad? También integré un equipo que se llamaba ASIA, que quiere decir Asociación de Campesinos del Medio Trato. Era un equipo que tenía como propósito trabajar la justicia social. Para los campesinos eran muy explotados y eran personas muy ignoradas por las autoridades, por los gobiernos, y fue una oportunidad para tratar de crear cooperativas, de crear, buscar mejores semillas para que sembraran, de que vendieran mejor sus productos y que los campesinos realmente pues se les valorara todo lo que ellos aportaban a la ciudad. Y fueron experiencias que me ayudaron a mí como a poder plasmar algunas inquietudes en la juventud de mi sacerdocio. Una experiencia interesante, me nombraron como párroco de Nuestra Señora de la Candelaria en Bagadó. Era un pueblo aproximadamente de unos 30.000 habitantes. Era como el casco urbano donde estaba ahí las alcaldías y ahí estaban como las principales autoridades de ese municipio. Y luego teníamos 12 pueblos para atender. Todo el transporte era por el río Andágueda, era un río muy caudaloso. Allí hacía como aproximadamente como 4 o 5 años se había ahogado un sacerdote. Entonces había como un poco de impresión por esto. Y nosotros llegamos ahí siendo muy jóvenes, el padre Antonio Mena y yo, y reemplazamos un sacerdote de aproximadamente unos 68, 70 años, un sacerdote que usaba sotana, muy tradicional. Nosotros llegamos muy jóvenes, no usábamos sotana, comenzamos a hacer deporte, a ir al río, a nadar, lo que nunca había hecho el padre. Y la gente tenía curiosidad, pero también estaba un poquito impactada. A veces iban personas mayores a la cancha de basquetbol a decir, no jueguen con los jóvenes, le van a faltar al respeto y toda la cosa. Sin embargo, nosotros fuimos integrándonos mucho con la comunidad, con los jóvenes, y logramos hacer varias cosas. Una fue una asociación que se llamaba CODIVA, que quiere decir Asociación para el Desarrollo Integral de Bagadó, y a través de esta asociación comenzamos a buscarle solución a varias necesidades grandes que tenía la comunidad de Bagadó y todo este municipio que no tenían carretera. Y comenzamos a valernos de algunos contactos políticos para tratar de hacer esto, y nos encontramos con una situación bien curiosa, y era que en el pueblo estaba muy marcado el sector liberal conservador, como decir acá, republicano demócrata. Y la cuestión era que unos querían que la carretera se hiciera por donde tenían terreno los liberales y otros querían que se hiciera por donde estaban los conservadores. Y esto nos creó una dificultad. Al final logramos tratar como de minimizar estas posiciones para decir, ve, aquí la necesidad es una carretera, aquí la carretera no puede ser liberal ni conservador, porque todos vamos a transitar por ella, ¿verdad? Y al final se logró hacer esa carretera, y esto realmente creó un mejor comercio y más comunicación con los otros municipios y otros pueblos. Pero también faltaba energía eléctrica. En el pueblo solamente tenían plantas eléctricas el comercio y la parroquia, la alcaldía, el hospital, pero nosotros podíamos tener la energía de 6 a 10, 11 de la noche por los costos de combustible, y entonces logramos una interconexión eléctrica y todo el mundo ya podía tener luz. Después comenzamos con la telefonía, ya no teníamos que ir a una oficina de Telecom, sino ya todo el mundo podía tener un teléfono en su casa, y también logramos que se construyera un nuevo hospital. Nosotros prestamos el salón parroquial para que en el tiempo que estaban ampliando este hospital se lograran atender a los enfermos.
Y así fue como comenzamos también a interconectar las relaciones entre estos pueblos y el casco urbano de Bagadó. Había mucha gente que vivía en Bagadó y nunca había visitado los pueblos que estaban en la cabecera del municipio por unos prejuicios de que los consideraban personas muy agresivas, muy bárbaras. Y realmente sí había algo de eso. Nosotros nos encontramos con que en la fiesta casi siempre terminaban en macheteras y en heridos y muertos. Y casi que la fiesta era mejor entre más muertos o heridos había. Y había una conciencia como muy complaciente o permisiva de estas cosas, ¿verdad? Entonces, se nos ocurrió con el inspector, porque no había policía en los pueblos, sino inspectores, de comenzar en la puerta de donde iban a tener la fiesta, a comenzar a quitar los machetes que la gente llevaba. Todo el mundo iba armado porque los otros llevaban armas y nos iban a estar ahí a la indefensiva, ¿verdad? Entonces comenzábamos, alguien escribía el nombre del machete fulano y le íbamos echando unos costales y formábamos costalados de machete. Al otro día se entregaba, entonces ya la gente sabía que todo el mundo estaba desarmado y que no iba a haber pleito. Y la cosa era que nosotros nos quedábamos en el baile para garantizar de que realmente las cosas se mantuvieran bien y si alguien se aprovechaba que se lo llevaran, ¿verdad? Después de trabajar ahí en Bagadó, pasó una cosa, una anécdota interesante. Estábamos el padre Mena y yo trabajando en Bagadó y un día el padre apareció con 2 cartas que había recogido del buzón y me dice, ¿cuál quieres? Y yo, ¿cómo que cuál quiero? Y, no, que yo escribí a Estados Unidos, me aceptaron en San Antonio, en El Paso, tú transpones y yo me paso. Y yo, no, pero nosotros teníamos el proyecto de construir una granja juvenil. Entonces, el padre Mena al final decidió venirse acá y entonces mis superiores, de pronto pensando que yo también me pudiera venir acá, me ofrecieron estudiar y yo escogí estudiar psicología. Entonces fue cuando me trasladaron a la ciudad de Medellín. Allí yo fui como vicerrector del seminario de los padres claretianos y yo ayudaba en el seminario al rector y a su vez comencé a estudiar psicología en la Universidad San Buenaventura. Ya después de 3 años me nombraron como rector del seminario y ya yo terminé también mis estudios. Los estudiantes iban a la Universidad Bolivariana, yo a la San Buenaventura. Terminé mis estudios y fue una experiencia muy interesante porque cuando yo estuve en el seminario siempre había mucho racismo entre los que eran del centro del país y los que eran de las provincias y a veces era por las cuestiones culturales y una de las cosas que yo me propuse fue ver que la diferencia no era para dividirnos sino para enriquecernos, conocer las diferentes costumbres, tradiciones y creencias que tenían las provincias y esto fue una oportunidad para integrarnos muchísimo como grupo, como seminario, como personas procedentes de diferentes estados de Colombia, ¿verdad? Bueno, yo me encontraba con el padre Mena cada vez que él iba para vacaciones y él siempre me invitaba, pero yo estaba un poco entusiasmado con mi estudio de psicología y además estaba trabajando muy bien en el seminario. Y tenía una propuesta de mi superior para integrar un grupo interdisciplinario para trabajar en hogares Claré, que era para rehabilitar drogadictos. Y fue en el momento en que yo le presenté mi solicitud de venir aquí con un permiso de 1 año. Y vine aquí, el obispo Peña, Raimundo Peña, me aceptó. Y cuando yo vine aquí, él me nombró por 5 años. Yo le dije, yo apenas tengo una carta por 5 años. Me dijo, ahí vamos conversando, ¿verdad? Y mi primer destino fue Holy Trinity, como el señor Roberto Calle. Ahí estuve trabajando 1 año. Cuando yo regresé de vacaciones, el obispo Peña me había nombrado como capellán de la cárcel del centro y de Beachfield y también me encargó de atender a los jóvenes en alto riesgo de las pandillas y así yo estaba haciendo este trabajo a nivel de la diócesis y así fue como empecé aquí en Estados Unidos. Bueno, sí, después me pide el padre Ribari, que en ese tiempo acaban de cambiar a Bishop Peña, que había sido el obispo que yo había encontrado aquí y estaba como administrador del padre Rick Barry y me llama un día para que asumiera la rienda de la parroquia de Corpus Christi por 15 días por una situación legal del padre que estaba allí, ¿verdad? Y esos 15 días se convirtieron casi en 18 años, algo increíble, pero fue una experiencia en la cual yo pude ayudar a construir la comunidad, el templo de Corpus Christi. Y cuando yo llegué ahí me encontré como cuando uno va a hacer una visita y acaban de pelearse, que la gente estaba un poco en shock, ¿verdad? Para mí, como iban hace 15 días, pues como que pensaba que pero las cuestiones se fueron alargando hasta el punto de que ya nombraron el nuevo obispo,
y ya cuando el obispo llega, primero tiene que conocer la gente, y ya como un año y medio tal vez, fue cuando me hicieron pastor de la comunidad de Corpus Christi. Y hoy en día estoy como pastor, el nuevo obispo Mark Josesey me llamó un día mes de mayo diciéndome que quería hablar conmigo, y luego cuando yo llegué a su oficina me dice, te tengo una buena noticia. Yo, ¿qué fue la buena noticia? Me dice, quiero que seas pastor de San Pío X. Yo le digo, ¿usted sabe lo que está haciendo? El padre Arturo han tratado de cambiarlo muchas veces, varios obispos, usted va a poder hacer eso. Y me miró con unos ojazos. De pronto fue una ocurrencia mía, pero también era una manera de evadir un poco la responsabilidad de lo que me estaba pidiendo. Hablamos un largo rato y yo le pedí que me diera tiempo de pensarlo, sabía que era una responsabilidad muy grande. Realmente nunca había pensado venir aquí a San Pío, pienso que era una parroquia muy codiciada por muchos otros sacerdotes, por la trayectoria que ha tenido San Pío X. Realmente yo no tenía como ni esas aspiraciones, ni tampoco como que... Yo estaba contento donde estaba trabajando, había encontrado una comunidad muy receptiva, pero tampoco, pues yo también sabía que pues, no me podía quedar toda la vida ahí, que si iba a llegar ese momento. El obispo tuvo la veniencia de permitirme pensarlo, y ya después como de poquito más de una semana volvimos a hablar, y el obispo no quitó el dedo del renglón, me dijo, no, yo quiero que vayas a San Pío. No había otra alternativa, y yo al final entendí que el obispo quería eso, y yo quería obedecer también a su deseo, y he venido aquí a la comunidad de San Pío, una comunidad donde yo he encontrado que tiene un potencial muy grande, que es una parroquia con una trayectoria grande, que ha liderado muchos procesos en la diócesis y que ha sido modelo para otras iglesias, y he tratado de poner todo de mi parte aquí en la comunidad de San Pío. Quisiera agregar que para mí, por ejemplo, estar aquí en San Pío ha tenido, yo lo resumiría en 5 propósitos. El primero, crear una conciencia de comunidad parroquial. Yo he encontrado en San Pío que tenemos 63 ministerios, que unos trabajan mucho más que otros, pero esos 63 ministerios son fuerzas vivas en la comunidad. Pero el sentido de comunidad parroquial está un poco diluido, y es un punto donde yo pienso que tenemos que trabajar para sentirnos que somos una comunidad, que tenemos el ministerio, pero somos comunidad. Y primero es comunidad y después son los ministerios. Segundo, es importante también el compromiso, que sea una comunidad que se comprometa en los proyectos que queremos hacer de la comunidad. Porque una sola golondrina no hace verano, y realmente yo me considero un sacerdote que soy emprendedor, que me gusta tener iniciativa, pero tenemos que tener respaldo de la comunidad. Y yo quisiera, al terminar mi tiempo aquí en San Pío, que dejar a una comunidad mejor y ayudar en las necesidades que tiene la comunidad. Y lo tercero es ver cómo logramos que la comunidad tenga un enfoque desde la justicia social, pero una justicia social que tiene que estar encarnada en el Evangelio, con una espiritualidad fuerte. Y aquí hemos empezado con el Ministerio de Oración Nocturna, con la Hora Santa, y queremos ahora ver para el próximo año cómo empezamos con una asamblea de oración, porque necesitamos hacer mucho énfasis en eso, porque si no, nos vamos quedando muy en lo social y perdemos la identidad de lo que somos. Y la otra cosa importante es tratar de potenciar mucho lo de los medios de comunicación social. Aquí empezamos, y usted sabe, poniendo los sistemas audiovisuales en los salones, proyectores, pantallas, sonido. Y lo otro es una radio San Pío, en la cual queremos tener un medio de evangelización, mejorar la página Facebook, el internet. Hemos puesto una red de mayor agilidad para que todos los salones puedan ver internet, y así los diferentes ministerios puedan utilizarlo, y quisiéramos seguir potenciándolo en esos aspectos. Yo creo que hay una cosa interesante, y es que muchos sacerdotes llegaban, mis abuelos los invitaban a comer a sus casas, y hacían largas conversaciones de su ministerio, y yo de niño oía muchas de sus historias, lo que ellos contaban, y a mí me entusiasmó realmente la vida de los sacerdotes. Después yo fui creciendo, y de pronto entré a la high school, y como que se me quitó un poco. Pero después conocí a un sacerdote, Darío Betancourt, y este sacerdote me invitó a un grupo juvenil. Era un sacerdote que le gustaba jugar soccer, y a veces se nos aparecía a la cancha,
y creamos una bonita amistad. Y yo tenía la ilusión, porque mi padre era oficial de la policía, de ser un oficial, era como mi sueño, y mi padre pues me encauzaba un poco por ahí. Sin embargo, yo tuve un profesor, profesor Halaby, Julio Halaby, él nos daba clases de ciencias políticas y acaba de venir de Rusia y comenzamos a estudiar la constitución rusa, americana y la colombiana, hacer una comparación. Y de las cosas que me acuerdo, que me impactó, era cuando el profesor nos dijo que el ejército y la policía era la fuerza represiva que usaba el Estado para mantener controlado al pueblo. Y realmente a mí eso me sonó tanto y lo tuve pensando tantos días que yo pensé, yo no quiero dedicar mi vida a reprimir pueblos ni a ser una fuerza represiva, yo quiero hacer otra cosa. Y ahí fue cuando yo comencé a pensar en una alternativa distinta a la vida militar, y el lío era cómo decírselo a mi papá. Entonces, cuando me invitaron a un encuentro vocacional, yo pedí permiso y me dejaron ir. Al final del encuentro había que hacer una carta solicitando ingreso al seminario. Y yo la hice, es decir, como sin mucha esperanza. Y sucede que me aceptaron el seminario. Y tuve esa carta como 8 días. Le había dicho a mi mamá que me habían aceptado, pero ¿cómo decírselo a mi papá? Sabía que le iba a causar una gran desilusión. Y una noche, mientras cenábamos, yo puse el tema. Y mi padre se molestó, manoteó la mesa y se levantó. Yo sabía que se iba a desilusionar mucho, ¿verdad? Y le costó a él un poco entender esto. Mi mamá fue muy cómplice conmigo en el sentido de que, aunque ella tampoco estaba muy entusiasmada con que yo viniera al seminario, sin embargo, estuvo más asequible que mi padre. Tal vez mi mamá pensaba que o la vida militar o que estudiara medicina, alguna otra carrera. En mi familia no era tradición que hubiera ni religioso ni religiosa. Éramos una familia creyente, pero una familia como sin mucha conexión con la iglesia. Colaborábamos, pero no así como muy metidos o comprometidos, ¿verdad? Creo que de esas conversaciones en la casa de mis abuelos, a mí se me fue quedando algo que yo después pude conectarlo, y fue cuando decidí ingresar al seminario. Sabe que sí, fue muy difícil porque era compartir con el pueblo mucho dolor, mucha desesperanza, pero era tratando como de captar un poco la desesperanza que vivía el pueblo ante tanta violencia y ante tanta incertidumbre, donde la gente realmente, mucha gente tenía gente secuestrada o que moría, uno sabía dónde explotaba una bomba. Era una situación de mucha confusión y de mucha incertidumbre. Mira, para mí Dios es el ser más sorprendente y es el ser más bondadoso y es el ser que, mira, Dios no se desconfirma en amarnos y en seguir creando y en seguir dándonos su amor de manera incondicional. Nos portemos bien, nos portemos mal, Él nos sigue amando. Y cuando yo he ido, es decir, descubriendo cómo es ese amor de Dios, realmente siento emoción y siento que me ha faltado gratitud y que nos falta mucha gratitud y que, es decir, nos hemos quedado con una imagen de Dios, pero Dios quiere una relación persona a persona. Y yo creo que eso es lo que nos ha faltado fundamentalmente, que a veces nos hemos quedado con un Dios de oídas, con un Dios de texto, de Biblia, de muchos comentarios o de muchos predicadores. Y Dios es un ser vivo. Es más, la Biblia no es un libro, es una persona, es Jesucristo, que prepara desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Y yo creo que con esa persona es la que tenemos que tener esa relación, que es un Dios vivo, un Dios presente y un Dios que está en todo lo creado, y que es ahí donde nosotros tenemos que llegar a admirar su obra, su presencia, su amor y la generosidad de Dios y la paciencia de Dios y la incondicionalidad de Dios y la omnipresencia de Dios. Que Dios es un ser inevitable y que por lo tanto, aunque lo ignoremos, aunque muchas veces lo rechacemos, Dios insiste y Dios espera, porque Dios ama y ama de una manera incondicional y eterna y a todos. Yo he tenido la oportunidad de publicar 3 libros y quisiera decirles cómo empezó esto. Cuando yo llegué aquí,
uno cuando llega a su país siente un poco de nostalgia. Y yo tenía dos cosas en mente. Una era hacer deporte, porque yo venía a un seminario donde yo jugaba basquetbol casi todas las noches, o cancha y llegué aquí y sentía que la vida era muy quieta, entonces yo corría en los estacionamientos de las parroquias, pero quería hacer algo más. Y entonces comencé a escribir. Y el padre Briceño me dio la oportunidad en el periódico, él era director del periódico de Río Grande de la Diócesis, y yo comencé a escribir allí. Algunos padres me desanimaban, me decían, la gente aquí no le gusta leer, la gente aquí es visual, le gusta la televisión, pero yo comencé a conseguirme con alguna gente a las parroquias donde iba, y ellos sí leían. Y yo no tenía ni siquiera iniciativa de publicar libros. Algunas personas en Navidad o en mi cumpleaños pidieron carpetas con algunos de mis artículos y algunas me ponían notas, ¿cuándo va a publicar un libro? Y ahí fue donde nació la inquietud, que yo comencé a recoger los artículos y cuando me di cuenta tenía bastante. Le pregunté a un amigo, Martín Zavala, porque él ha publicado libros, ¿qué hacía? Y me dijo, no, aquí tiene material para más de un libro, entonces no lo hagas tan grande. Y así fue como publiqué el primer libro, que se llama Semillas de Vida, que es un libro en el cual yo trato de compartir muchas anécdotas, reflexiones con las personas que han sido lectores a través del periódico Río Grande. Y me quedó mucho material que no se pudo publicar en Semillas de Vida, y en el cual yo quería era que estas semillas germinaran en el corazón de la gente, con las historias, anécdotas. Entonces, de ahí nació el otro libro que se llamaba Manantial. Y este libro estaba enfocado sobre todo por esta conciencia ecológica de cuidar el universo, de cuidar el agua y de saber que el origen de la vida viene del agua. Y yo quise darle como ese enfoque al libro, y muchos de los artículos que allí publiqué están enfocados al cuidado no solamente de la tierra, sino de nuestra propia salud, de nuestra propia mente. A veces nosotros alimentamos el cuerpo de manera saludable, pero no la mente. Y hay gente que lee, dice, ve cosas que pueden dañarnos la conciencia. Y ahí es donde yo trato de aportar algo para la familia, para los catequistas, para los misioneros, para los sacerdotes. Y este tercer libro que les presento hoy, lo he titulado Lluvias para refrescar la vida. Y tiene también un propósito en un tiempo de incertidumbre, en un tiempo de cambio, y de pronto en un tiempo en que la gente siente que su esperanza como que se ve un poco, amenazada o dudosa. Quisiera que estas lluvias de reflexiones nos llenaran de optimismo, de esperanza y de confianza en Dios, para que, incluso en la contraportada del libro pongo, Dios da la lluvia para todo. Y yo pienso que Dios es un Dios de todo. Entonces Dios no se deja hipotecar por una religión, por una iglesia, por una ideología. Dios es de todo, y aunque muchas veces se ha querido manipular el nombre de Dios, Dios es libre. Y Dios quiere que su amor y todo lo que Él ha creado sea para todos sus hijos. Y eso es lo que yo trato de enfocar en este libro, Lluvia para refrescar la vida. Ojalá tenga la oportunidad de leerlo y de poder compartir esta lluvia de reflexiones, esta lluvia de ideas que nos hacen pensar, actuar y relacionarnos de una manera más fraterna, más positiva, y sobre todo que tengamos proyección como seres humanos de que podemos hacer mejor la convivencia en esta casa común que se llama Planeta Tierra, lugar donde compartimos, que realmente nosotros podamos llegar a ser seres de luz, seres que lleven su bendición y compartan pues la alegría de estar viviendo esta aventura, de estar compartiendo estos momentos históricos. Bien, quisiera finalizar esta entrevista dándole gracias a Dios, porque mira, han pasado 35 años y han pasado muy rápido. Y realmente yo, al mirar hacia atrás todo lo que he vivido, tendría que decirle a Dios gracias, porque yo he puesto el tiempo, pero lo demás lo ha puesto Dios. Y tantas personas que yo he conocido en los lugares donde he trabajado, personas que me han testimoniado con su vida y que me han animado, que vale la pena ser sacerdote. Y también a través de las cosas que me gusta escribir y publicar, creo que he tratado de tener alguna incidencia a través de la radio, del periódico Río Grande de la Diócesis, que ha sido una manera de proyectarme a mucho más gente. Pero también agradecer a mi familia y a tantos amigos que he conocido a lo largo de estos 35 años, decirle gracias, gracias por su apoyo, gracias por su cariño, gracias por su confianza y gracias por enseñarme a través de su vida, de su testimonio, de su familia y de su fe, a poder creer, confiar y seguir proyectando mi vida como hombre y sacerdote en un servicio a la gente, sabiendo de que lo mejor está por venir y que estamos trabajando en la construcción del reino de Dios y que con Dios todo se puede. A todos, gracias. Dios los bendiga.
Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga.